Que nadie os engañe. No participéis con ellos. Efesios capítulo 5, versículos del 3 al 7. No os dejéis engañar, ni se os ocurra participar con ellos de sus obras. No lo digo yo, lo dice Pablo. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Primera parte. El pecado que hay que evitar. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. La verdad es que hay poco que decir sobre estos pecados, ¿verdad? Lo único que voy a decir es definirlos, porque todos lo tenemos muy claro. Estos son pecados, todos lo dirían, pecados de los cuales hay que huir. Incluso hasta este mundo, por lo menos hasta hace unos años, todo esto era una obscenidad y todo el mundo sabía que era algo de lo que había que huir. Incluso hoy las personas bien educadas, las aseadas intelectual y moralmente, saben que estos vicios no se deben practicar. Y la primera serie de cosas que Pablo nos dice aquí, que ni siquiera se nombren entre nosotros, son la fornicación, la inmundicia y la avaricia. La fornicación. Esta palabra en griego es porneia, ¿verdad? Porneia, ¿ya suena? Porneia, de la que entre nosotros en español conocemos como porno, porneia, porno, pornografía, por ejemplo. Por lo tanto, esta palabra fornicación significa cualquier inmoralidad sexual, toda relación sexual ilícita que prohíbe Dios. Esta palabra aparece en la Biblia asociada a relaciones sexuales fuera del matrimonio, adulterio, a la práctica de la homosexualidad, incluso las relaciones sexuales con animales o con parientes cercanos. Por lo tanto, porneia es cualquier perversión sexual que Dios abomina, aunque a la gente le parezca normal. Y ante este pecado de fornicación, lo mejor es seguir el consejo que Pablo les dio a los corintios: huid de la fornicación. No hay otra estrategia que valga. No se puede negociar con el pecado, especialmente con este. Si negocias, ya has perdido, así que huye. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que ardan sus vestidos? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? ¿Verdad que no? ¿Verdad que si pones brasas sobre tu cuerpo, por mucho que negocies con ellas, te van a quemar? Por eso huye. Es más, ni aun se nombre entre vosotros. Y cuidado, porque sobre estas cosas habrá muchos, incluso hoy ya dentro de la Iglesia, que os querrán engañar diciendo que no es para tanto, que las cosas han cambiado. No les hagas caso. Que no te engañen, no participes con ellos, huye y cuida a tus hijos. Cuidado pues con la televisión, con el internet y con las películas que ven en los cines. Cuidado por donde andan, porque todo se pega, todo. La inmundicia también. Inmundicia. Esto significa literalmente suciedad, pero evidentemente Pablo aquí se refiere a la suciedad en un sentido moral, a lo sucia que se ve una vida lujuriosa en lo sexual y lujosa y despilfarradora en lo económico. Por lo tanto, es una vida que se rige por motivos impuros, ¿no? Que se rige por el pecado. Inmundicia no solo se refiere a hechos, sino también a palabras, a pensamientos que luego se convierten en hechos, en intenciones de corazón que luego se convierten en hechos, en deseos y pasiones que luego se convierten en hechos. En el Antiguo Testamento y también en época de Jesús, una persona era impura cuando, por cualquier motivo tasado en la ley, ya después no podía tener relación con su comunidad ni entrar en el templo, hasta que fuera purificada a través del derramamiento de sangre de un animal en un sacrificio ofrecido en el altar a Dios por un sacerdote. Así pues, esta palabra inmundo la entendían muy bien
los primeros cristianos. Y lo que significaba para ellos ayer y lo que significa para nosotros hoy es todo aquello que nos impide tener comunión con Dios y que nos aleja de la comunión con los demás hermanos. Esa vida que nos impide tener comunión con Dios y que, claro, nos aleja de la comunión con los demás hermanos. Eso es un inmundo. Avaricia. Todo el mundo entiende qué es la avaricia, ¿no? La avaricia es todo aquello que se codicia del otro. Desear cualquier cosa que el otro tiene o que el otro es y que yo no tengo ni soy, que el otro tiene o que el otro es y que yo no tengo ni soy, eso es avaricia. Tener más y más y más de lo que yo ya tengo, eso es avaricia. Por lo tanto, esta palabra la podríamos entender literalmente como excederse, ser egoísta. Así que la avaricia es querer tener, por ejemplo, la mujer del otro, el coche del otro, la casa del otro, la belleza del otro, la altura del otro, los ojos del otro, el dinero del otro, amontonando el mío propio. Envidiar los estudios del otro y las relaciones sociales que el otro tiene y que yo no, eso también es ser avaricioso. Sobre todo esto, dice Pablo, sobre todo esto, ni aún se mencione entre vosotros como conviene a los santos. Y somos santos porque hemos sido comprados por un precio muy alto, para que ahora andemos manchándonos por ahí de una manera muy tonta. Bien, esta era una lista que veíamos en el versículo 4, pero ahora va a haber una serie de pecados. En el versículo 3. Ahora en el versículo 4 continúa con una serie de pecados que también están fuera del carácter de un hijo de Dios. Palabras deshonestas. Con palabras deshonestas, Pablo se refiere a esas obscenidades, a las palabras desvergonzadas que oyes en una conversación. Y no son solo palabras, también todo pensamiento o deseo que sea vergonzoso delante de la presencia de Dios, porque todo eso luego se convierte en un hecho. Por lo tanto, ya sean palabras, ya sean pensamientos o deseos de contenido sexual o sucio y que le desagradan a Dios, eso es una palabra deshonesta. Cualquier cosa que le desagrada a un oído limpio, eso son palabras deshonestas. Claro, ¿cuándo notas estas palabras deshonestas? Cuando tienes un oído limpio. ¿Y cuando tienes un oído limpio? Pues cuando el Espíritu Santo no está entristecido. Lo que escuchas muchas veces en el trabajo o en el colegio o a los compañeros de universidad, especialmente lo que hoy se escucha en esas televisiones, en esos programas de televisión basura, incluso en esos informativos en los que todo el mundo se echa pestes. Esa indecencia con la que hablan, y no solo no se avergüenzan, sino que se jactan de ella, eso es este pecado de palabras deshonestas. Pero también se ven y se oyen necedades. Necedades. Necedades son bobadas. Necedades son esas conversaciones en las que escuchas a alguien decir todo tipo de tonterías que nunca llevan a ninguna conclusión sensata. Una conversación necia es aquella típica conversación en la que le oyes decir a alguien bobadas que no edifican. Así que, y quiero que estés muy atento, porque aquí sí que nos podríamos confundir nosotros, Pablo no solo nos manda a huir de las conversaciones que tienen un fuerte contenido sexual, erótico o desagradable, no, sino que también estas en las que solo se dicen tonterías que nos hacen perder un tiempo precioso. Y si eres un hijo de Dios te das cuenta enseguida. Yo recuerdo cuando después del trabajo, cuando trabajaba en otra cosa, pues teníamos a veces cócteles de trabajo, ¿no? Y en esos cócteles pues todo el mundo quería estar ahí porque era lo más divertido. Esas conversaciones eran necias. Y yo sin saber esto me daba cuenta, ¿yo qué hago aquí? Lo que otros estaban deseando que llegara, yo estaba deseando marcharme. Y creo recordar que me marchaba el primero de todas, ¿no? No me estoy poniendo como ejemplo, pero sí que es cierto que lo recuerdo.
Así que un hijo de Dios sellado por el Espíritu Santo se da cuenta enseguida de este tipo de conversaciones, y si está en una de ellas, lo que desea es salir cuanto antes de allí para no andar perdiendo el tiempo. Con educación, casi que sin que se note, no se trata de ofender a nadie, ¿no? Pero sí, hay que salir. O por lo menos Pablo dice esto. Truhanerías. Aquí truhanerías son esas tonterías que no tienen gracia. Algo que se dice en una conversación pero que no tiene nada que ver con lo que se está diciendo. Fijaros, es ese tipo de charlas en las que de repente estamos varias personas hablando y llega alguien desde fuera y cambia la conversación con cualquier típico de tontería inmoral y que no viene a cuento. Eso es un truhán. Un truhán es un pillo, alguien ágil que cambia el sentido de las palabras. Son esos chistes vulgares y groseros hechos en una conversación normal con los que alguien se quiere hacer el gracioso. Bueno, pues de ahí también hay que salir. Pablo, pues, nos ha hablado de fornicación, inmundicia y de avaricia, pero también hemos visto ahora de palabras deshonestas, de necedades y de truhanerías. Bueno, pues todas estas cosas, nos dice Pablo, todas estas cosas ni aún se nombren entre vosotros, porque todas estas cosas no os convienen. Por lo tanto, aquí tenemos el vestido que nos tenemos que quitar, ¿verdad? Del cual hay que desprenderse. Lo que hemos visto hasta aquí es el primer paso que tenemos que dar, que es decir no al pecado. ¿De acuerdo? Este es el primer paso. E insisto, si Dios dice que tenemos que dar este paso, aunque haya alguien al que le parezca que algunas de estas cosas que aquí se han dicho no tienen importancia, sí que la tienen. Así que, huid.